¿Qué tal? Bienvenidos al módulo de competencia y evaluación de los auditores. Recuerden que lo estamos viendo desde un enfoque de agregar valor. Y una vez que ya tenemos elaborado el programa de la auditoría, necesitamos tener seleccionado y evaluado al equipo de auditores. Por lo tanto, vamos a revisar qué es lo que se necesita para garantizar la competencia del equipo auditor. Es muy importante que tengamos en cuenta que la confianza sobre el cumplimiento de los objetivos y lo establecido en el programa de la auditoría y sobre todo la confianza en la realización del proceso de la auditoría depende de qué tan preparados estén las personas que participan en la realización de estos ejercicios, incluyendo al líder auditor, los integrantes del equipo auditor, hasta la persona que gestiona el programa de la auditoría. Por lo tanto, es muy importante que se defina más bien cuál es la competencia que debe tener cada uno de los participantes en el proceso de la auditoría. Muy bien, la competencia de los integrantes del equipo de auditoría o de todos los que participamos en el proceso de la auditoría debería de evaluarse periódicamente. ¿Qué tan frecuente? Bueno, por lo menos una vez al año, cada vez que se autoriza el nuevo programa, seleccionamos de nuevo a nuestros auditores de tal manera que podamos tener garantizada o actualizada la competencia de aquellas personas que estamos integrando el equipo de auditores. Y necesitamos considerar el comportamiento personal del integrante del equipo auditor, su capacidad para aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas de tal manera que puedan lograr los objetivos del proceso de la auditoría. ¿Y cómo vamos a evaluar esta competencia? Bueno, la vamos a evaluar a través de la educación, la experiencia laboral en cuanto al sector que se está auditando y en cuanto a auditorías. Vamos a ver un poquito más adelante los criterios de evaluación, así como su formación como auditor y la experiencia que tenga en la ejecución de dichas auditorías. Es necesario considerar las necesidades del programa de la auditoría y los objetivos que se le hayan establecido a dicho programa. También es importante considerar algunos de los conocimientos y habilidades que sean comunes para los integrantes del equipo auditor y relacionados con cualquier disciplina del sistema de gestión que se esté auditando, así como aquellos conocimientos y habilidades que son específicas para las disciplinas que se van a estar revisando de manera individual por auditor. Aquí es muy importante que se tenga estandarizado o bien definido el criterio o la competencia que se le va a evaluar al auditor. Por lo tanto, vamos a ir a tu correo electrónico, descargas la hoja o el registro para evaluar al equipo auditor y vas a ir llenando cada uno de los elementos que tiene el formato con el propósito de que al final de este módulo tengas una herramienta que te permita plasmar la evidencia de que se está evaluando la competencia de cada uno de los integrantes del equipo auditor. Y vamos a ver que este formato tiene o está personalizado para el puesto que va a ocupar cada uno de los integrantes, ya que no es necesario que cada auditor en el equipo tenga la misma competencia. ¿De qué va a depender? De las tareas asignadas dentro del equipo, del puesto que ocupe la persona en el equipo auditor. Sin embargo, todos los integrantes que conforman al equipo auditor sí deben de tener una competencia general que haga que este equipo tenga la competencia global suficiente para lograr los objetivos de la auditoría individual que se está planificando. Por lo tanto, en este caso, recuerden que ya tenemos elaborado el programa de auditoría. En el programa de auditoría se establecieron algunos objetivos específicos para cada auditoría individual. Entonces, con base en eso, vamos a evaluar al equipo auditor o la competencia del equipo auditor con base en los objetivos de la auditoría individual. Eso no lo perdamos de vista.
Recuerden que por cada programa, más bien cada programa tiene cierto número de auditorías planificadas, entonces necesitamos tener planes de auditoría para cada auditoría planificada y entonces necesitamos tener en cuenta la competencia que necesita cada plan de la auditoría en específico. Con el propósito de que la evaluación de la competencia de los auditores se planifique, se implemente y se documente de una manera estandarizada, de tal manera que proporcione el resultado objetivo, consistente, justo y confiable del proceso de la auditoría, es decir, de lo que se espera de la auditoría, es muy importante que ustedes puedan tener documentado en su procedimiento la manera en la que van a evaluar la competencia y por lo tanto se genere el registro. Yo les estoy dando ya el registro, el formato de evaluación de los auditores, por lo tanto ustedes tienen que ver cómo se está documentando el procedimiento. Para poder evaluar la competencia del auditor necesitamos considerar 4 pasos principales. El primero es que se determine la competencia requerida para satisfacer las necesidades del programa de la auditoría. Como ya lo habíamos dicho, era muy importante que se consideraran los objetivos del programa, los objetivos de la auditoría individual, los criterios de la auditoría, etcétera. Entonces, necesitamos que en el formato que de evaluación del auditor que tienen en sus manos establezcan cuál es la competencia mínima que se requiere para que pueda ser nombrado o pueda ser autorizado el auditor que va a participar en el proceso. También necesitamos establecer los criterios de evaluación, más adelante vamos a verlos también, pero aquí es dependiendo qué es lo que le voy a pedir a mi auditor, que me pueda mostrar como evidencia para ver efectivamente si aprueba la evaluación y puede ser parte del equipo auditor. También vamos a tener que seleccionar el método de evaluación que sea apropiado para los auditores que tengo como candidatos. Y por último, realizar la evaluación y documentarla, por supuesto. Entonces, necesitamos tener estos 4 elementos, determinar la competencia en el formato, establecer los criterios, seleccionar el método de evaluación y como tal ya ejecutar la evaluación para poder demostrar que nuestro auditor es competente. Para determinar apropiadamente la competencia del auditor, necesitamos considerar los conocimientos y habilidades relacionados con el tamaño, la naturaleza, la complejidad de los procesos que se van a auditar, qué productos o servicios son los que proporciona el auditado y cómo es que están interactuando sus procesos. También necesitamos considerar qué métodos vamos a utilizar para auditar, de tal manera que podamos garantizar que el auditor tiene la competencia para manejarlos, para aplicarlos. También necesitamos considerar qué disciplinas del sistema de gestión se van a estar auditando, de tal manera que se pueda evidenciar que el auditor cuenta con la competencia necesaria. Y se debe de tener en mente la complejidad y los procesos del sistema de gestión a auditar. Por eso es que a veces los auditores nos piden por lo menos el mapa de procesos, el manual de calidad o alguna información donde ellos puedan verificar esta información y puedan decidir quién es el auditor competente para poder evaluar este sistema. Necesitamos también considerar los tipos y niveles de riesgos identificados en el sistema de gestión, también así como las oportunidades que se aborden por parte del auditado en el sistema de gestión, los objetivos planteados y el alcance del programa de la auditoría, la incertidumbre establecida sobre el logro de los objetivos de la auditoría y cualquier otro requisito que sea establecido, por ejemplo, por el cliente o alguna otra parte interesada que sea pertinente para el ejercicio de la auditoría. Y bueno, en este caso ya tendremos como que de manera global el contexto sobre el cual se va a estar situando la auditoría y por lo tanto podremos definir la competencia que necesita tener nuestro auditor para poder ejecutar la auditoría. Muy bien, en la parte inferior de tu formato vamos a ir llenando los atributos que necesitamos evaluarle a nuestro auditor
con respecto a su comportamiento personal. Y vamos a ver que, de acuerdo con la norma ISO 19011, versión 2018, establece que los auditores deberían poseer los atributos necesarios para que puedan actuar de acuerdo con los principios de la auditoría. Si tienes dudas sobre los principios de auditoría, te recomiendo que revises nuevamente el video anterior, de tal manera que los auditores puedan exhibir o demostrar un comportamiento profesional durante su participación en la realización de la auditoría en cuestión. Parte de los comportamientos que podemos buscar en el auditor es que sea ético, es decir, que se comporte de una manera justa, veraz, que sea sincero, honesto, que sea discreto también con la información que va a estar manejando, que sea de mente abierta, es decir, que esté dispuesto a considerar las ideas, los puntos de vista alternativos por algunos otros integrantes del equipo auditor, o también que sea capaz de situarse en el contexto de la organización o del sistema que se está auditando, que sea diplomático al dirigirse hacia los demás, que sea observador, es decir, que todo el tiempo esté observando activamente el entorno físico, las actividades que se están realizando, independientemente si se está auditando es cierta área o no. Que sea perceptivo, es decir, que sea consciente de comprender las situaciones, que sea capaz de comprender las situaciones en las cuales se está desarrollando el ejercicio de la auditoría, que sea versátil, es decir, que se adapte fácilmente a las diferentes situaciones y entornos que se puedan tener durante el ejercicio de la auditoría, que sea tenaz, es decir, que sea persistente y enfocado en alcanzar los objetivos planteados para cada auditoría individual, que sea decisivo, es decir, que sea capaz de llegar a obtener las conclusiones oportunas basadas en el razonamiento lógico y en el análisis de los hechos o de los datos obtenidos. Que sea autosuficiente, es decir, que sea capaz de actuar y funcionar de manera independiente mientras está interactuando con algunos otros elementos de la auditoría. Que sea capaz también de actuar con fortaleza, es decir, que actúe de manera responsable y ética, aunque no se encuentre necesariamente en el agrado o lo haga popular ante la opinión de los demás. Siempre debe mantenerse de una manera ecuánime, sobre todo cuando se puedan tener desacuerdos o confrontaciones durante el ejercicio de la auditoría, debe mantenerse de una manera fuerte. Y bueno, aquí cabe destacar que sea fuerte, más no agresiva. Que también esté siempre abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones que se viven durante cada proceso de auditoría. Que culturalmente sea sensible, es decir, atento y respetuoso con la cultura del auditado. Aquí muchas veces se da que resulta que vamos a hacer un ejercicio de la auditoría y la empresa está cumpliendo años o es, digamos, festeja el 12 de diciembre y pues la empresa tiene su evento o algunas actividades religiosas o tiene algunas imágenes por ahí. Bueno, pues aunque no sea del agrado del auditor, debe de mantenerse respetuoso ante la cultura del auditado. Por decir un ejemplo, ¿no? Puede haber algunos otros elementos en los cuales se ponga a prueba el respeto ante la cultura del auditado, pero siempre debe de mantenerse de una manera atenta y respetuosa. Tiene que ser colaborador, es decir, debe haber interacción entre el equipo auditor, tiene que estar atento a las necesidades del proceso de la auditoría, de tal manera que pueda sumar esfuerzos. Ahora bien, vamos con la parte superior de tu formato de evaluación del auditor y vamos a establecer los conocimientos y habilidades que necesita tener el auditor.
Por lo tanto, necesitamos que tengan conocimiento y habilidades necesarias para lograr los resultados esperados de la auditoría y que también cumplan con la competencia genérica y un nivel de disciplina, conocimientos y habilidades específicos en el sector que se está auditando. El líder del equipo de auditoría debería tener los conocimientos y habilidades que sean adicionales para que pueda ser el líder, que sea un adecuado líder para el propósito del ejercicio de la auditoría y que pueda conducir efectivamente al equipo auditor. Toma tu formato y en el apartado de evaluación vamos a colocar los requisitos mínimos que debe de contar el auditor. Vamos a empezar a colocar los principios de gestión de calidad, los métodos de auditoría que estamos revisando en este curso. En pocas palabras, el requisito que puedes poner es que debe tener capacitación o conocimientos en la norma ISO 19011. Con eso te aseguras que conozca tanto los principios como los procesos y los métodos de auditoría. También vas a necesitar colocar otro requisito en cuanto a las normas de gestión y cualquier otra referencia que sea normativa. Por ejemplo, puedes poner, en el caso de que estemos auditando un sistema bajo la ISO 9001, pues entonces vas a colocar conocimientos en la norma ISO 9001 versión 2018 o la versión que sea vigente de acuerdo a la temporada que estés haciendo la evaluación. Vas a necesitar también poner los requisitos que necesite que se cumplan por parte de la organización y su contexto. Por ejemplo, a lo mejor que sepamos sobre normas de seguridad o el control de acceso a ciertas áreas limpias. Eh, Puedes tener requisito como conocimientos en el manejo de cierta maquinaria o ciertos instrumentos de medición, ciertos métodos, etcétera. Y también puedes poner que conozca los requisitos reglamentarios, por ejemplo, en este caso, algún requisito estipulado por la Secretaría de Salud, algún requisito estipulado a lo mejor por alguna entidad de acreditación, etcétera. En este cuadro de evaluación vas a listar los requisitos mínimos con base en estos conocimientos genéricos y habilidades que necesita tener el auditor para que pueda participar en el proceso de la auditoría. Vamos a verlo de forma detallada. Por ejemplo, en cuanto a principios, procesos y métodos de auditoría, ¿qué requisito es el que puedes poner en este formato de evaluación? Puedes colocar que conozca sobre los riesgos relacionados con el proceso que se está auditando, que mantenga en todo momento el principio basado en el enfoque a riesgos. También puedes colocar que necesitas tener conocimientos y habilidades sobre la planificación y organización de los trabajos de auditoría para que se realicen de manera efectiva. Puedes considerar también la capacidad que tenga el auditor para realizar una auditoría dentro del cronograma establecido en el plan, que también sepa priorizar y enfocarse a los asuntos que son importantes dentro de los procesos que se están auditando, que tenga la capacidad de comunicarse de manera efectiva, ya sea oral y por escrito, y ya sea personalmente o mediante el uso de algún intérprete, que sea capaz también de recopilar la información mediante entrevistas efectivas, que sea capaz de escuchar, de observar y revisar la información documentada que se nos presente, incluidos los datos o algunos registros que se estén mostrando durante la auditoría. También que sea capaz de considerar, de entender más bien, de comprender qué tan idóneo es el uso de técnicas de muestreo y las consecuencias de que se utilicen, digamos, técnicas no apropiadas para el muestreo de la información durante la auditoría. Que sea capaz de entender y considerar las opiniones de otros expertos en la materia, que sea capaz, que sea lo suficientemente sencillo
para considerar que existen otras opiniones. También que sea capaz de auditar con un enfoque al enfoque a procesos, que sea capaz de concebir aquellas entradas, aquellas salidas y que sea capaz de identificar las interrelaciones de los procesos del auditado. Que pueda verificar qué tan relevante y exacta es la información que se está recopilando durante el ejercicio de la auditoría. Que pueda confirmar con suficiencia que si la evidencia obtenida durante el proceso de la auditoría es suficiente e idónea para respaldar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría, que sea capaz de evaluar aquellos aspectos o aquellos factores que puedan afectar la confiabilidad de los hallazgos y las conclusiones establecidas en la auditoría, y sobre todo que sea capaz de documentar las actividades de la auditoría y los hallazgos encontrados durante la auditoría para que pueda establecer correctamente los informes de la auditoría y garantizar la confidencialidad y seguridad de la información. Muy bien, eso es en cuanto a principios, procesos y métodos de auditoría que debería de conocer el auditado. Vamos con las normas del sistema de gestión y otras referencias que se pueden estar necesitando. En este caso, ¿qué podríamos considerar? Bueno, podemos considerar las propias normas del sistema de gestión, aplicables al sistema de gestión, las normas en las cuales se basa el sistema de gestión o cualquier otro documento normativo que sea de apoyo para establecer los criterios de la auditoría. Que también sea capaz de aplicar los estándares del sistema de gestión que aplica el auditado a lo largo de toda la organización, que sea capaz de mantener la interrelación o de entender la interrelación e interacción de los procesos de todo el sistema de gestión del auditado, que sea capaz de comprender también la importancia y la prioridad sobre las múltiples normas que aplican a la organización. Por ejemplo, en este caso, si está aplicando alguna norma oficial mexicana y también el sistema está basado en una ISO 9001, por ejemplo, por supuesto, lo prioritario, los requisitos a cumplir o a los que se le debe dar prioridad son a los obligatorios. Por lo tanto, aquí el auditor tiene que tener mucha versatilidad para poder adaptarse ante estas situaciones y no restarle prioridad a esos requisitos que son obligatorios para la organización. Y también, pues bueno, necesita concebir todos los elementos que tenga que ver con la organización y su contexto. Por lo tanto, en cuanto a estos requisitos, podemos considerar que no es lo mismo auditar una empresa de alimentos que una automotriz, una empresa de servicios, etcétera. Por lo tanto, el auditor tiene que ser capaz de adaptarse o de situarse en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes y que realmente impacten al sistema de gestión. Yo no puedo pedir un requisito que se aplique de la misma manera en la industria automotriz que en la industria de servicios o en la industria de alimentos. ¿De acuerdo? También es importante que sea capaz de adaptarse al tipo de organización, al tamaño, la estructura, las funciones y las relaciones que rigen a la organización, que sea capaz de interpretarlas para aplicar correctamente el criterio de la auditoría, que conozca los conceptos generales de negocio y de gestión, los conceptos generales relacionados con los procesos y cualquier otra terminología que sea aplicable al sistema de gestión que se está auditando, así como los aspectos culturales y sociales del auditado. Es muy importante que el auditor sea capaz de situarse en todo este contexto. ¿Para qué? Para que haga un excelente trabajo. También es indispensable que se coloque los requisitos reglamentarios, legales o cualquier otro requisito normativo que sea aplicable al sistema de gestión y que se necesite que conozca el auditor para asegurar un buen desempeño durante el ejercicio de la auditoría. Muy bien, esta es la competencia general y habilidades generales que se necesita que tenga todo integrante del
equipo auditor. Ahora, si nos enfocamos al auditor líder, tenemos que agregar lo siguiente. Para que tengamos un buen desempeño como auditor líder, necesitamos que se tenga conocimientos y habilidades para planificar la auditoría y asignar tareas eh, a los integrantes del equipo de auditoría individual. Por lo tanto, el auditor líder necesita tener este conocimiento adicional. También se necesita que tenga conocimientos y habilidades para poder mediar las discusiones por cuestiones estratégicas con la alta dirección del auditado, de tal manera que pueda determinar si la alta dirección ha considerado los problemas al evaluar los riesgos y las oportunidades dentro del sistema de gestión de la calidad. Entonces, es muy importante que tenga la habilidad de comunicarse con la alta dirección. También es importante que el auditor líder pueda desarrollar y mantener una relación de trabajo de manera colaborativa entre todos los integrantes del equipo auditor, que pueda gestionar adecuadamente el proceso de la auditoría desde la planificación hasta digamos, la reunión de apertura, la ejecución y el cierre de la misma, que pueda representar al equipo de auditoría con las comunicaciones relacionadas con todo el proceso de auditoría y aquella persona que gestiona el programa de la auditoría por parte del cliente de la auditoría o del auditado. Asimismo, es importante que pueda llevar al equipo de auditoría a que puedan alcanzar las conclusiones de la auditoría, es decir, que sepa dirigir correctamente al equipo auditor y que tenga los conocimientos y habilidades que le permitan preparar y completar el informe de la auditoría para que exprese debidamente los resultados encontrados durante el ejercicio. Ahora bien, ya establecimos todos los requisitos para la competencia que debe tener el equipo auditor, tanto el equipo como el auditor líder. Pero, ¿qué podemos hacer para alcanzar esta competencia si es que alguno no lo tiene? Bueno, entonces podemos hacer que el auditor adquiera la competencia necesaria usando alguna de las siguientes acciones. Uno, que se complete de manera exitosa el programa de capacitación en donde se hayan establecido temas de capacitación de acuerdo a la detección de necesidades que se le haya hecho al equipo auditor o a los integrantes del equipo auditor. Y en relación al conocimiento genérico y las habilidades genéricas que necesita tener, si es el auditor líder, bueno, pues entonces los conocimientos adicionales que necesita tener el auditor líder, además de los conocimientos y habilidades genéricas. También se puede adquirir la experiencia o la competencia, perdón, a base de la experiencia en un puesto técnico, en un puesto gerencial o alguna actividad profesional que sea relevante y que implique el ejercicio del juicio en la toma de decisiones, así como la aplicación de la resolución de problemas, experiencias sobre aquellas cuestiones que le fomenten una buena comunicación con gerentes, con profesionales, con compañeros, etcétera. O sea, si la persona ya tiene trayectoria profesional, seguramente sea más sencillo complementarle la competencia técnica como auditor. Asimismo, es importante considerar que puede tomar los cursos o puede dejarse pasar el tiempo para que tenga experiencia en alguna disciplina o en algún sector específico del sistema de gestión, de tal manera que pueda contribuir con conocimientos y habilidades para desarrollar el proceso de auditoría en ese sector. También es importante que tenga experiencia en auditorías realizadas bajo la supervisión de un auditor competente en la misma disciplina en la cual se le está designando la responsabilidad dentro del equipo auditor. Una vez que ya definimos cómo podríamos alcanzar la competencia, algo que nos puede ayudar mucho también es establecer los criterios de evaluación. Entonces, dentro del procedimiento documentado que ustedes tengan o de los criterios que se documenten, podemos considerar que puede haber criterios que sean cualitativos, es decir,
que le haya permitido al integrante del equipo auditor demostrar el comportamiento deseado, aquel que dijimos que fuera ético, de mente abierta, etcétera, que también le permita demostrar que cuenta con el conocimiento o el desempeño de las habilidades necesarias para desempeñarse como parte del equipo auditor, y también cómo se desempeña en el lugar de trabajo, si es que ya tiene experiencia profesional en algún sector en cuestión. También se pueden tener criterios cuantitativos, los cuales pueden ser, por ejemplo, a través de los años de experiencia laboral, a través de la evidencia de los años de preparación, educación, el número de auditorías realizadas a través de los informes redactados y las horas de auditoría que tuvo en formación. Entonces, también se pueden poner estos criterios como parte de la evaluación del auditor con el propósito de que tengamos evidencia objetiva que se demuestre que el auditor que se está designando como parte del equipo ha demostrado su competencia y por lo tanto hay que adjuntar la evidencia correspondiente. Para recabar dicha evidencia podemos utilizar estos métodos de evaluación, como puede ser la revisión de los registros. En este caso, si se trata de un criterio cuantitativo, podemos verificar los antecedentes del auditor, de tal manera que se pueda analizar si es que cuenta con los conocimientos y habilidades específicos al analizar los registros de su educación, de las capacitaciones que ha tenido, de empleos anteriores o experiencias en auditorías, etcétera. Podemos también utilizar la retroalimentación, es decir, que se obtenga o proporcione información sobre cómo se percibe el desempeño del auditor, a través de encuestas, evaluaciones, referencias personales, testimonios, quejas sobre su desempeño, etcétera. Aquí cabe destacar que estamos hablando de una serie de métodos que normalmente se van a utilizar al menos 2 o 3, es decir, uno solo no es suficiente, hay que utilizar varios métodos. En este caso llevamos 2, vamos a ver el siguiente, que sería a través de entrevistas, en el cual alguien con la competencia adecuada pueda evaluar el comportamiento profesional si es el deseado y si cuenta con las habilidades de comunicación necesarias para formar parte del equipo auditor. En este caso, el experto que lo puede evaluar puede verificar la información y probar el conocimiento durante la entrevista que se le realice a la persona, y puede adquirir incluso información adicional para garantizar la competencia y habilidades del auditor. Otro método es la observación, el cual le permite también a la persona que tenga la competencia adecuada para evaluarlo, evaluar el comportamiento profesional deseado, es decir, cómo se desempeña y la capacidad que tiene para aplicar los conocimientos y las habilidades. En este caso se puede poner a prueba durante un ejercicio y el responsable de la evaluación puede observar su comportamiento y bueno, tomar en cuenta las conclusiones para decidir si es competente o no. Aquí cabe destacar que estos métodos podrían ser algo subjetivos, por lo tanto se tendría que tener mucho cuidado para evitar caer en conflictos de interés durante la evaluación del auditor. Otro método son las pruebas que se le puedan hacer, es decir, exámenes orales, escritos, alguna prueba psicométrica que permite evaluar el comportamiento deseado como auditor, así como su conocimiento y habilidades para desempeñarse en el ejercicio de auditoría. Se puede hacer, dejarlo que trabaje durante el ejercicio de auditoría y hacer una revisión posterior a la auditoría que proporcione información sobre cómo se desempeñó el auditor durante las actividades y se le puedan identificar las fortalezas o bien las oportunidades de mejora que tuvo en el desempeño. En este caso, se puede revisar el informe de la auditoría para saber cómo quedaron los hallazgos, si todo estuvo bien, y también considerar la retroalimentación del auditado sobre su percepción en cuanto al desempeño del auditor. El resultado de esta evaluación nos puede permitir proporcionar una adecuada selección de los miembros del equipo de la auditoría. Podemos determinar incluso las necesidades
de capacitación que requiera el auditor para mejorar su competencia, es decir, si necesita capacitación o generación de habilidades adicionales, y también nos permitiría evaluar continuamente el desempeño de los auditores. En el formato que tenemos, recuerda que en la parte inferior está un apartado en el cual podrías decir si se cumple o no con la competencia y si es necesaria alguna acción adicional para fortalecerle su competencia. Recuerda que este formato es un prototipo, existen muchas maneras de documentar una evaluación de auditores. Espero que te sea de ayuda, sin embargo, también puedes hacer algo adicional a esta actividad, pero si ya está en tu procedimiento, respeta lo que dice tu procedimiento a fin de garantizar la estandarización de las actividades. También es importante considerar que es responsabilidad de los auditores desarrollar, mantener y mejorar su competencia a través de su desarrollo profesional continuo y también a través de la participación de manera regular en ejercicios de auditoría. Esto es debido a que, bueno, aunque el programa no lo establezca, el auditor siempre debe tener interés en mantener y mejorar su competencia como auditor. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de ejecutar continuamente auditorías, pero también a través de capacitarse de una manera continua con el propósito de mantener actualizados los fundamentos, los conocimientos que les permitan desarrollarse de una manera correcta. También puede lograrse que se mejore la competencia a través de la experiencia laboral adicional, capacitación interna o externa a la organización, algún estudio privado o algún entrenamiento que hayan buscado por su cuenta, asistencia a reuniones, seminarios, conferencias, etcétera, cualquier otra actividad que sea relevante para el tema, el sector o digamos como el sistema que se está preparando el auditor, de tal manera que cada vez tenga mejores fundamentos, mejores criterios para realizar adecuadamente un ejercicio de auditoría. Y como parte de las actividades para desarrollarse profesionalmente, también es importante que el auditor considere que pueden existir cambios en las necesidades del auditado. Puede haber desarrollos en la práctica de la auditoría, incluida el uso de tecnología. Por ejemplo, ahorita que están ya en auge las auditorías remotas, es importante que el auditor también tenga capacitación actualizada en esta parte. Que tenga capacitación en normas relevantes relacionados al objetivo o a los sistemas en los cuales se está especializando, que tenga también información sobre la orientación o documentos que justifiquen los requisitos aplicables al sector que se va a auditar y, en fin, cambios en el sector o disciplinas en los cuales se está desarrollando. Por ejemplo, ahora que estuvo el cambio de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización hacia la Ley de Infraestructura de la Calidad, bueno, es importante que el auditor también se vaya documentando sobre esos cambios que puedan aplicarle si es que audita bajo esos requisitos. Muy bien, ya tenemos entonces aprobado el programa de la auditoría, ya tenemos evaluado y aprobado a los integrantes del equipo auditor, entonces ahora sí, el auditor líder o quien quedó designado como auditor líder, vamos a ver qué sigue en cuanto a la elaboración del plan de la auditoría, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades. En este caso, pues para ejercicios didácticos, todos ustedes van a ser designados como auditores líderes para que puedan desarrollar el plan de la auditoría. Nos vemos en el siguiente video.